unas farsas que llamaban elecciones, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Si yo les leo algunas informaciones de casos que ya tienen 2, 3, 4 y hasta 5 restaurantes, no en una provincia, sino en varias provincias la misma persona, cada 2, 30 viaja afuera a diferentes países. ¿De dónde sacó el dinero? Eso es lo que quiero expresar en unas palabras muy sencillas y modesticas. Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Libertad y Punto para analizar la realidad noticiosa de Venezuela y Cuba. Y hoy contamos, bueno, con Luis Lionel León, uno de los habituales acá en el espacio, José Antonio Colina, un militar retirado acá en el exilio, conocido en todos los espacios que tienen que ver de discusión sobre Venezuela, José Amalio Garaterol, y un servidor, para, como les decía, discutir en forma lo más dinámica posible la realidad interna de la isla. No sé, Luis Lionel, ¿con qué arrancamos? Bueno, antes de entrar en los temas, me parece que es importante recordar el nuevo preso político que tiene Cuba, convertido por el régimen en un preso político y un disidente, que es el biólogo, doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, que está preso de manera injusta, que lo han condenado a 1 año de privación de libertad, porque supuestamente le dijo a unos militares, a unos defensores del régimen, que se estaban comportando como la Guardia Rural. Y por esto le han dicho que es un desacato, una ley infame, como las catalogara Carlos Sánchez Berzaín, el politólogo y abogado boliviano, que te explica que eso no es más que una serie de elementos, de artilugios que no son legales, que lo que hacen es convertir en legalidad la represión. Y es importante que la gente sepa eso. Estado de SAT, el grupo que tú diriges, me parece que es muy importante que ha puesto una caricatura en el perfil del Facebook para que la gente la comparta, una caricatura hecha por Garrincha, el caricaturista cubano. Yo creo que es bueno que la gente se sensibilice con esto. Ahí la tenemos en pantalla. Bueno, uno más en la larga lista de presos políticos en Cuba. En Venezuela igualmente hay muchísimos presos. Algunos en Cuba ya cumplen condenas de más de 15 años. Está el caso de Ernesto Borges, alguien que es cercano, su padre es parte del Foro por los Derechos y Libertades. Está Sosa Fortuny, una persona que ha sido encarcelada en varias ocasiones. El doctor Cadet, que incluso, por lo que parece, está enfermo y no está recibiendo la atención médica. O sea, el tema de los presos políticos cubanos sigue siendo un problema serio y en Venezuela. Igual. Cada día aumenta la lista de presos políticos en Venezuela. Sin ningún tipo de condiciones jurídicas que lo respalden. O sea, realmente en total indefensión ante lo que el régimen se le antoja hacer, tanto en Cuba como en Venezuela. No, sin duda alguna, en Venezuela no hay ningún Estado de Derecho y yo pienso que más bien hay presos políticos y la lista es grande,
pero yo creo que más se han ido a la represión física en contra de las personas. De hecho, Ciudadanía. hoy la Guardia Nacional, que es la policía militarizada en Venezuela, pues irrumpió dentro de la Asamblea Nacional y le cayó a golpe a los diputados, a los periodistas. Yo pienso que este es un régimen que está utilizando más la violencia y la agresión personal en contra del individuo que más que encarcelarlo. De hecho, con eso origina que muchas de las personas se vayan al exilio o se vayan fuera de Venezuela y de esta manera ellos poder aliviar un poco la presión que tienen o que puedan surgir liderazgos que tengan la capacidad de capitalizar ese gran descontento social. Porque en Venezuela hay un gran descontento social. Lo que no hay es un liderazgo que tenga la capacidad de capitalizarlo y convertir esa fuerza de esa masa en acciones que permitan derrocar a la tiranía de Nicolás Maduro, dar paso a un punto de quiebre para generar un gobierno de transición que saque a los venezolanos de este atolladero. Bueno, las técnicas y la estrategia, como sabemos, son muy similares, ¿no? Todos estos grupos que son parapoliciales, en algunos casos, hoy veíamos imágenes ya de la fuerza militar, ¿no? La Policía Nacional La Guardia Nacional. La Guardia Nacional reprimiendo directamente, pero en muchas ocasiones también son usados estos grupos parapoliciales que al final no cargan con ninguna responsabilidad jurídica. Pero hoy lo vimos reprimiendo a la prensa y a los diputados. O sea, no hay respeto a los poderes públicos, eso tenemos que tenerlo claro, y además de eso, a la prensa, que es lo que le indica al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos no quieren que se sepa lo que está pasando en Venezuela y ya es muy tarde. Como hay un dicho que hay en Venezuela, tarde piaste, pajarito. Ya el mundo entero sabe la represión que hay en Venezuela y sabe que en Venezuela hay un gobierno dictatorial. Y por más que golpeen camarógrafos, por más que le den golpe a los diputados, el descontento social de que hablaba José Antonio se va a hacer sentir en la calle. Y esa es una de las preguntas que yo quería hacerle a José Antonio Colina. ¿Qué análisis me puede hacer José Antonio Colina, militar retirado, en el exilio, es el presidente de una de las organizaciones más importantes en el exilio de los venezolanos, que es BEPEX, Venezolanos en el Exterior? La pregunta es la siguiente: no hablemos del 20, porque el 20 sabemos que es un fraude, que eso no es elecciones y que no hay que ir a votar, porque ni siquiera es votar, es hacerle la comparsa al régimen. ¿Cuál es el análisis de José Antonio Colina con relación al día lunes 21 de mayo? Bueno, el día del lunes 21 amanece un régimen completamente deslegitimado, que no va a tener el reconocimiento internacional y una sociedad que tendrá que buscar los caminos para articularse, para derrocar ese régimen. Yo pienso que el día 21 amanece Venezuela sin ningún tipo de liderazgo político. De hecho, en las encuestas en estos momentos la gente rechaza a los políticos y a los militares. Entonces, ese caldo de cultivo, esa masa social que ahorita ronda en un 80%, tendrá que encontrar los mecanismos y las formas para articularse y derrocar al régimen de Nicolás Maduro, con la atenuante que tiene una gran presión internacional, tiene un gran apoyo a los países de la comunidad internacional, pero ese apoyo no encuentra una articulación a lo interno que permita salir de Nicolás Maduro, y eso de que Maduro sea deslegitimado pues no es una cosa del otro mundo, porque Fidel Castro pues tuvo, no sé, 60 años deslegitimado y se pudo mantener en el poder. Entonces yo creo que ahorita el mensaje tiene que ir enfocado hacia que, perfecto, ya estamos descontentos, pero tenemos que articularnos de alguna manera para generar algún tipo de mecanismo que nos permita sacar a este elemento del poder, sin contar con los militares. El gran pueblo venezolano... Recordarle a los quienes nos están viendo que necesitamos sus preguntas para también contestarlas a nosotros. En breve, en unos minutos, vamos a empezar a contestar sus preguntas y no te interrumpo. Hagan sus preguntas, profesor. Ahora, la gran población venezolana, el venezolano de a pie, ¿tú crees que el domingo va a estar esperando un resultado y va a estar al día siguiente desmoralizado? No, para nada, eso no va a ocurrir. Eso ocurrió 5 o 6 años atrás. Ahorita realmente nadie le está haciendo caso a ese proceso electoral. Todo el mundo sabe que es una farsa, una pantomima. De hecho, la gran consigna en Venezuela es: quédate en tu casa, haz hacer este proceso electoral como que si fuera más bien un paro nacional, donde nadie salga a votar, nadie salga a las calles, todo el mundo se quede encerrado en su casa, y los venezolanos que estamos en el exterior, pues protestar en los consulados y en las embajadas para manifestar el descontento y ser la caja de resonancia de los venezolanos que internamente pues no van a hacer absolutamente nada. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que el día 21 la gente va a estar preguntando: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es allí donde el liderazgo decente, como el que representa María Corina Machado, y los liderazgos emergentes, que tienen que necesariamente salir, bueno, tendrán que tener una respuesta a esa masa poblacional que está buscando soluciones a sus problemas. Ayer vimos a María Corina en la frontera. Sí. La vimos con el presidente Pastrana, con el presidente Uribe, con la próxima vicepresidenta de Colombia en la frontera, divididos por un tubo. Porque María Corina no puede ir a Colombia, no puede salir de Venezuela, Pastrana no puede entrar a Venezuela, pues es persona supuestamente no grata para la dictadura. Pero hay algo importantísimo: hubo un comunicado del Grupo de Lima donde deslegitima la elección
y señala que esa elección es simplemente un fraude. Sí, bueno, ¿Qué opinión tienes de yo eso? con respecto a lo que dijo el Grupo de Lima, pues me parece muy bien que hayan tomado esa postura, pero creo que eso de seguir pidiendo elecciones y postergar, en Venezuela no hay elección posible. El proceso electoral, el camino electoral se acabó, está completamente borrado del mapa de las soluciones, y es por eso que estoy de acuerdo que el Grupo de Lima esté en descontento, pero no creo que lo correcto sea pedir un proceso electoral justo, porque mientras Maduro se encuentre en el poder, no hay proceso electoral justo. Yo creo Lo que mismo le dijimos al ese punto- vicepresidente Mike Pence, que entonces dice, vamos a ir a un proceso electoral o unas elecciones justas. No, en Venezuela no hay elecciones justas. Yo creo que Y es ese imposible. punto, Colina, es importante porque hoy leíamos también la sorprendente noticia, realmente muy sorprendente, que la Unión Europea le pedía al régimen cubano que funcionara como mediador en el problema venezolano. Y eso realmente No, es una ridiculez. es una ridiculez porque duda. ellos son los hacedores de ese problema y los que han sabido llevar esta situación y le han exportado la tecnología al chavismo para llevar a Venezuela a la encrucijada en que se encuentra. Sin embargo, a mí me llama la atención porque, como bien decías, la comunidad internacional en algunos momentos parece que condena, pero ¿en qué se traduce realmente esas condenas cuando después siguen hablando de temas como elecciones y se sabe que las elecciones siempre van a estar amañadas? El problema de las elecciones es que en Venezuela, en el caso de Venezuela tiene unos interlocutores que son muy dañinos, como es el caso de Julio Borges y algunos otros elementos de la política venezolana que han ido por el mundo convenciendo a la comunidad internacional de que podemos ir a elecciones justas. Y muchas veces los estados son pragmáticos y ellos responden a quienes en cierta forma tienen el autoritas porque fueron elegidos por el pueblo y son de la oposición, pero están completamente equivocados. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las instituciones? Porque las instituciones internacionales siguen hablando en términos que no son realistas. Entonces los comunicados pueden sonar muy bien, las fotos pueden sonar muy bien, los titulares en los periódicos pueden sonar muy bien, pero cuando vamos a la realidad concreta, lo que estamos viendo es que eso muchas veces está permitiendo ganar tiempo a estos regímenes para seguir acomodándose y crear expectativas siempre a futuro. Lo correcto es mandar el mensaje apropiado, como lo hizo María Corina el día de ayer, que fue hasta la frontera, no puede salir del país, pero utilizó ese momento con Pastrana y con el presidente Uribe, a quien le damos un agradecimiento por el apoyo que le ha dado al tema de Venezuela, para mandar el mensaje correcto. Lo que es que enviar el mensaje correcto. A la Unión Europea hay que tener mucho cuidado, porque Federica Mogherini, que es la vocera, es un elemento que responde a los intereses de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es un aliado del régimen de Venezuela y de Cuba. Ahí lo que uno tiene que hacer es mandar el mensaje apropiado como sociedad civil, decirle, miren señores, nos parece muy bueno que tengan presión, nos parece muy bien que aíslen internacionalmente a Venezuela, nos parece maravilloso que pudieran pensar inclusive en retirar a los embajadores, pero nos parece muy desajustado y no acorde con lo que vienen hablando, aquella que va a haber un proceso de elecciones justas en Venezuela, porque eso no es posible. Más bien hay que dar un paso mucho más profundo para ir a un tipo de intervención o de ayuda que permita sacar ese régimen de raíz y poder permitir una transición en Venezuela. Luis Leonel, ¿algún comentario antes de irnos a la primera ronda de preguntas? Bueno, hablaba nuestro amigo de articular una serie de estrategias. Sabemos que es imposible porque la señora Federica, por ejemplo, fue a Cuba y dijo que existía una democracia de un solo partido. Imagínate, yo no creo que sean cosas ridículas ni cosas chistosas. Yo creo que cuando estamos hablando de altos niveles de dirección en el mundo, con personas que están preparadas, yo creo que hay un contubernio realmente con las dictaduras. Pensar de que es ridículo, que están con tontería, le estamos dando la posibilidad de que ellos se están equivocando de manera inocente. Yo creo que se está ayudando desde la diplomacia a mantener los regímenes dictatoriales. Porque hablar del régimen de Cuba y el régimen de Venezuela es hablar de lo mismo. Sin duda. Entonces, yo creo que es importante que tú no solo digas, porque tienes la experiencia, la preparación también, cuáles son las estrategias, los mecanismos que tú propones para que todo esto se pueda llevar a un final. Antes de llegar a ese punto te voy a decir algo. El hecho de que sean altos funcionarios no quiere decir que no digan cosas que sean tontas o ridículas. Y yo no creo que lo hagan porque no tienen conocimiento. Yo creo que lo hacen con toda la intención porque están ahí para ayudar a esos regímenes. Pero lo que dicen es tonto, es ridículo porque no tiene sentido. No tiene sentido colocar sanciones económicas a un grupo de funcionarios o a un grupo de elementos porque cometieron actos de corrupción, pero decir que con esos mismos elementos vas a ir a una elección presidencial justa donde el pueblo va a elegir de manera limpia. Eso no tiene ningún sentido y por eso que esa gente tiene algo que ver con esas dictaduras. Lo que hemos propuesto nosotros desde afuera ha sido muy claro. Hemos propuesto aislar el régimen de Nicolás Maduro, hemos propuesto más sanciones en contra de funcionarios, hemos propuesto un embargo petrolero, porque lamentablemente mientras esa dictadura le entre $1 por concepto de la venta de productos del petróleo, va a tener $1 para financiar ese régimen y hemos propuesto formar una coalición internacional que eventualmente con una
una estructura interna organizada por los venezolanos tengan la capacidad de derrocar la tiranía a través de una injerencia humanitaria, que yo no lo llamo injerencia humanitaria, sino un proceso de liberación de Venezuela que está dominada por narcotraficantes y terroristas. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. En ningún momento hemos hablado de un proceso electoral, en ningún momento hemos dicho que hay que entenderse o entenderse por un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, y hemos llamado la atención, y voy a aprovechar este espacio para decirlo, porque estos delincuentes que se lanzaron como candidatos opositores en Venezuela, que no son opositores, sino que son chavistas light, lo que están buscando es que el día lunes Maduro amanezca, pues que ha ganado sus elecciones, como todos sabemos, a través de una farsa. Maduro va a llamar a un gobierno de unidad nacional donde va a involucrar a estos elementos que participaron, saqueadores del pueblo y decir que en Venezuela hay una democracia y que es un gobierno de amplitud, lo cual es completamente falso. Esos individuos que están ahí participando en ese proceso son chavistas y son elementos que nada tienen que ver con la oposición en Venezuela. Así es, vamos a la pregunta, ¿no? Vámonos a la pregunta. Vicky, ¿Qué preguntas nos tiene la gente de Facebook? Porque es un programa interactivo con la gente de Facebook. Estamos por Periscope, estamos en varios sitios. Claro que sí. Bueno, empezamos con Tatiana Fernández, quien les manda saludos. Seguimos con Gianfranca Trimarchi, que dice: saludos desde Venezuela, gracias por ser nuestra voz. El Narra PLB dice: van a votar por un club como siempre han votado. San Santiago tiene la primera pregunta y dice: ¿cuándo veremos acciones conjuntas de Vente Venezuela y la oposición interna cubana? Bueno, yo creo que en parte ya esto es una acción conjunta que estamos haciendo. Este tipo de debate y de discusiones ya representan esa acción conjunta. Por supuesto, me parece que se demanda también ya pronunciamientos, acercamientos a organismos internacionales para precisamente exigir esta presión sobre los regímenes y sobre todo que no se siga separando el problema de un país y otro. A mí me parece que es importante contextualizar y mostrar que el problema es el mismo y quienes están haciendo el desastre en Venezuela y en Cuba son las mismas fuerzas. No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, es que es el mismo monstruo, o sea, es el mismo régimen que acaba con una sociedad, que se adueña de un país, de las riquezas de un país, y por eso, esto que está pasando hoy aquí, que tenemos ahora todos los martes, este programa llamado Libertad y Punto, que es una iniciativa cubano-venezolana, ya es parte de esa situación de además demostrarle al mundo que es el mismo flagelo, es el mismo régimen quien daña a toda una sociedad cubana, como la sociedad venezolana, la sociedad nicaragüense, la sociedad boliviana, la sociedad del Ecuador. O sea, es ese mismo, si se quiere, narco-castro-comunismo que lamentablemente se ha generado un cáncer en nuestra región, que hoy nos hace estar juntos cubanos y venezolanos porque estamos claros de cuál es el mal que nos aflige y que debemos derrocar ese mal. Por otra parte, saludo a la persona que dice que somos su voz, en el caso de Venezuela, también ellos son la voz del pueblo cubano, y por otra parte, ya hoy la gente no se cala el cuentico del club. Lo que decía que la gente va a votar por un club, ya ese club, ya esa flor ya no retoña. O sea, la gente no está dispuesta en Venezuela a ir a votar por una promesa de una caja club. Va a haber un grupito de personas que van a votar, pero tenemos que acordarnos lo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente, que fue que Reuter señaló que habían nada más votado 3 millones de personas a las 7 de la noche, luego eso quiere decir que hubo un fraude de 5 millones de votos, y además la empresa pagada por el régimen, de la cual hizo muchos negocios Jorge Rodríguez, el psicólogo loco, el psiquiatra loco de la Revolución Venezolana, quien esa empresa señaló que había al menos la manipulación de 1 millón de votos. Entonces, veremos las calles vacías el domingo, las calles vacías en Venezuela, pero en el mundo van a estar también las calles llenas de venezolanos, como la propuesta que tenemos nosotros, que pronto te vamos a mostrar ahí lo que tenemos para este domingo. Dos marchas el domingo, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que a nivel de lo que la gente piensa de lo que podemos hacer de manera conjunta, yo creo que hay dos estrategias que tienen que plantearse de manera muy clara y muy definida. La primera, lo que tienen que hacer los venezolanos y los cubanos que están fuera de la frontera, creo que tiene que haber una sola voz diciendo, mira, en este tipo de regímenes como el que está viviendo Cuba y Venezuela, no hay forma de salida electoral, hay que intensificar las presiones. El hecho de que Díaz-Canel sea el presidente no quiere decir que en Cuba hay democracia, el hecho de que Maduro vaya a hacer un proceso electoral no quiere decir que es un presidente democrático, y creo que eso tiene que ir a una sola voz para tener más contundencia. A lo interno, yo pienso que tienen que los movimientos sociales pues estructurarse, organizarse de una manera tal que sus formas de actuación sean contagiosas y sean más o menos similares. Por ejemplo, si el proceso es salir a las calles a manifestar, bueno, tiene que suceder al unísono tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua. Exactamente. El efecto contagio, además que mediáticamente suena como que las sociedades están despertando y los regímenes de izquierda están debilitados. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Y Corina,
entender bien las estrategias, porque muchas veces no nos damos cuenta que realmente las estrategias son muy similares. Ellos están aprendiendo, el régimen cubano está aprendiendo en Venezuela, el régimen de chavista también está aprendiendo, bueno, asesorado, este intercambio, este tipo de discusión, yo creo que pone mucha luz, por supuesto, algunos públicos, otros privados, ¿no? No sé, Luis Lionel, si quieres comentar algo. Yo creo que, como mismo estábamos diciendo, y estamos totalmente convencidos, tenemos las pruebas en la mano de que es un mismo régimen. ¿Por qué entonces no va a ser una misma? No, ¿por qué un ejército se va a tener que dividir? Correcto. Si el ejército de las víctimas, el ejército de la gente que ha sido reprimida por estos regímenes tiene que unirse, entender eso y salir adelante. Porque ellos siempre han tenido la capacidad, la estrategia maligna de dividir. Han dividido la oposición en Cuba, han dividido la oposición en Venezuela. ¿Por qué? Porque así se sienten más fuertes. Correcto. Porque dejan que el problema vulgarizan a la oposición, la minimizan, la ponen a pelearse entre ellos. Así hacen en Cuba, así hacen en Venezuela, así hacen en cualquier parte. Y el caos tratan de que se vea como una normalidad. Exactamente. Y ellos siguen en el poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? A mí me parece muy importante el símbolo ese de que las calles estén vacías, de que la gente no vaya a votar. Por supuesto que va a ir la gente a votar, gente que tiene que ver con el gobierno, que está allí porque le pagan, son asalariados de instituciones, y yo que viví en Venezuela sé que le pagan y los obligan a muchos a ir. Entonces, obviamente va a ir, pero si el pueblo, la gran mayoría de la gente se queda en su casa, eso es un acto de protesta fuerte. Claro, porque esa tiene que ser la estrategia, eso es lo que se ha planteado, porque vamos a estar claros, entre todos no tienen capacidad para movilizar más de un 30%, que es demasiado elevado. Yo pienso que si en Venezuela hay una abstención del 80 o del 75%, es un régimen que está completamente deslegitimado, y después hay que traducir esa fuerza o esa masa en un tipo de energía que permita sacar estos elementos del poder. Ahora, para Maduro va a ser muy difícil con un 25% de participación, decir que votaron 10 millones de venezolanos. Eso va a ser imposible. Y eso va a tener un eco importante dentro de la comunidad internacional, pero donde tiene que tener un eco más importante es en la psique del venezolano, que cree que ese régimen es invencible. Ese régimen ni es invencible, ese régimen para mí está de salida, porque es insostenible la forma como están llevando Venezuela en estos momentos. Lo que pasa es que todavía no hemos entendido que tenemos la capacidad para sacar ese régimen tirano del poder y para nosotros mismos llevar un gobierno de transición decente que más o menos resuelva los problemas de los venezolanos. Anteriormente, No. Anteriormente habías hablado de que sin los militares. Sin los militares, sí, sin duda. Había dicho, ¿hasta qué punto está involucrado el régimen cubano, los militares del régimen cubano en las fuerzas militares de Venezuela? ¿Queda gente todavía con dignidad? ¿Todos están adoctrinados? No, son muy pocos. El régimen cubano lo que hizo hay? en Venezuela fue sembrar el temor. De hecho, los militares venezolanos se sienten espiados, se sienten vigilados por el régimen castrista dentro del país. Ellos hicieron algo peor con los venezolanos, no el régimen cubano, el régimen de Hugo Chávez. Hizo algo peor con los militares venezolanos. Los metió en la corrupción, los metió en el narcotráfico, los metió en cualquier cantidad de actos delictivos que son los que realmente sostienen a la Fuerza Armada. Y por eso es que yo he dicho claramente que la Fuerza Armada no es parte de la solución, es parte del problema. No podemos pensar que vamos a salir de estos delincuentes contando con unos militares que son delincuentes. Yo creo que hay que entender que lamentablemente la Fuerza Armada en su gran mayoría se perdió en Venezuela, se dejaron corromper, se dejaron meter por el flagelo del narcotráfico, que es tan dañino, y el proceso de derrocar a Maduro tiene que pasar por enfrentar unas Fuerzas Armadas que están completamente fraccionadas, que se convirtieron en unos mercenarios políticos y en unos mercaderes de la droga para defender sus propios negocios y no los intereses del pueblo. Si partimos de allí, entonces podemos tener una clara concepción del problema y tendremos la capacidad para salir adelante. No es que esté esperando que un general se levante con un pelotón, una compañía, un regimiento. ¿Y puede el pueblo solo hacer eso? Sí se puede, porque Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Lo que no ha tenido es la conducción necesaria. Las Fuerzas Armadas en Venezuela orgánica no llega a 160.000 hombres en armas. La Fuerza Armada inorgánica, que son los grupos paramilitares, no llega a 1,5 millones de personas. Venezuela tiene 30 millones de venezolanos, o 27, porque ya se han ido 3 para el extranjero. Si tú organizas esa fuerza, tú tienes capacidad para... El pueblo tendrá que tomar, es lo que tú dices, sí, el lugar de las Fuerzas Armadas, que a quien le corresponde realmente defender el pueblo, no defender un gobierno. Yo creo que estamos viendo ahora mismo un ejemplo interesante, que es Nicaragua. En Nicaragua el ejército ha lanzado la señal de que no va a reprimir a la gente. ¿Y tú sabes por qué pasa eso, no? Porque el pueblo nicaragüense tiene experiencia derrocando a Daniel Ortega. Y cuando salen, no es que salen a maquearse en la calle con pito, flauta, no. Cuando salen es a enfrentar a los represores, llámese como se llama. Pero yo creo que esta es una señal bien directa para Venezuela y para Cuba. Porque evidentemente si no hay una rebelión del pueblo en las calles,
Entonces no hay forma de acabar con esto. Lo que pasa, hermano, es que en el caso de Venezuela y Cuba, las sociedades han fracasado en su lucha hasta el momento. No hemos tenido éxito. Ha habido gente como tú, como los que están internamente, como yo, como José Amario, que nos hemos pronunciado, pero no hemos tenido la capacidad para organizar a la sociedad para el conflicto. En el caso de Nicaragua, en un momento tuvieron éxito. La sociedad derrocó, con ayuda de los norteamericanos, a estos delincuentes que hoy han secuestrado al poder. O sea, ellos tienen experiencia. Nosotros tenemos que transitar ese camino de mantenernos en la protesta, que no es fácil, porque tienes unos militares reprimiéndote, tienes unos grupos paramilitares cayéndote a golpes, asesinando gente, y la gente piensa que, bueno, yo no tengo capacidad para enfrentarlo. No, sí tenemos capacidad, porque somos mayoría, y es allí donde tenemos que llegar. Pero ahí yo creo que hay un punto que es fundamental, y es que la fuerza que estamos viendo el conflicto de esta forma, porque al final, aunque no se menciona esa palabra, realmente en nuestros países hay un conflicto entre un grupo de matones en el poder contra toda la sociedad. Correcto. Y cuando tienen que matar, matan, y cuando tienen que apresar, apresan, pero el objetivo final es no perder el poder. Pero cuando el pueblo tiene que matar, también mata. No, o sea, cuando un pueblo se levanta, ahí es donde está, ahí es donde está el problema. Cuando ellos tienen que matar, matan y lo hacen, y no les importa. Pero cuando el pueblo tiene que defenderse, no lo ha hecho de la forma contundente como debería hacerlo. Y es allí la prueba que tenemos que superar. Pero ahí era al punto donde quería llegar. Es que hay que exigirle a los actores internacionales que esa posibilidad es quizás la más viable. Esa posibilidad es la que realmente hay que impulsar. La única salida. La única salida. Entonces, seguir hablando por esto mismo mencionaba este punto de la Unión Europea y el tema de mediador. ¿Mediador de qué? Bueno, sobre ese punto, bueno, tiene razón Antonio lo que está diciendo y José Antonio. Yo creo que la gente que va a seguir haciendo preguntas y vamos a seguir contestando sí, aquí, en unos minutos pasamos nuevamente a las preguntas. Nos los van a responder, pero es algo de la incoherencia de la comunidad internacional. Hay una comunidad internacional agolpada contra el fraude de Nicolás Maduro, una comunidad internacional generando sanciones a los delincuentes de la banda de Nicolás Maduro y quienes tienen el pueblo venezolano pasando hambre, miseria y muerte, pero entonces la Unión Europea propone a Cuba como mediador en el conflicto que hay en Venezuela. Y es un conflicto del pueblo contra Venezuela, pero además de eso, la ONU visita al emperador Díaz-Canel en Cuba. Pero además, el mediador o el supuesto mediador que propone la Unión Europea, Venezuela le compró en el exterior 440 millones de dólares para surtirlo de petróleo, para que ni siquiera ni el pueblo venezolano vea esos 440 millones, ni el pueblo cubano vea esos 440 millones de petróleo, sino que es la sinvergüenzura internacional que permite y se reúne con ese régimen. No puede haber de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia una mediación ni un diálogo con Cuba para el problema venezolano. No puede haber mediación con delincuentes como la que está ocurriendo en Venezuela. Esos sí son demócratas, los que estamos viendo hoy en pantalla. Esos son personas que han llevado a sus países, y María Corina, una luchadora, y los otros dos expresidentes de un país que trataron de buscar la paz. Pero ¿quién puede creer, y es el error que van a cometer lamentablemente en Nicaragua ahorita, quién puede creer en lo que diga un Jorge Rodríguez, en lo que diga un Nicolás Maduro, en lo que diga un Raúl Castro, en la palabra de Díaz-Canel? Nadie puede creer en esos ciudadanos. Entonces, creer que el problema de nuestros países se va a solucionar con un diálogo que nos va a llevar a una elección libre y a un canal humanitario para que la gente no se muera de hambre, es sencillamente tener una ilusión o creer en o tener una esperanza absolutamente falsa. El problema de Venezuela y Cuba se soluciona con una rebelión popular y, por supuesto, con ayuda internacional también. Yo creo que el tema son pragmáticos. Siempre lo han sido. El tema de dejar al régimen cubano con todo este discurso que se está dando, incluso ahora la Unión Europea está hablando de convenios comerciales, de pactos sobre energías renovables. Todo esto evidentemente está dejando una amplia puerta para que el chavismo también por ahí pueda canalizar todas las supuestas restricciones que le están poniendo. Y ese es el punto que hay que mencionarle a todos estos actores internacionales. Si tú tienes el mismo régimen al final engranado entre Cuba y Venezuela, y usted no cierra todas las entradas, pues sencillamente no está haciendo nada. Y usted le trata de cerrar por acá, pero van a buscar una vía alterna. Vamos a pasar a otras preguntas, ¿no? Sí. Vicky, por favor. A ver, bueno, quedamos donde habíamos quedado y está la siguiente pregunta que dice: ¿ayudará Venezuela a Cuba si se libera de la tiranía de Maduro? Absolutamente. Y al revés también. Absolutamente. De hecho, es uno de los planes inmediatos que se tiene a la hora que viene un gobierno de transición. Es primero sacar a todos los castristas de Venezuela, expulsarlos inmediatamente del país y ayudar
pueblo liberación de cubano, Cuba. para que venga un gobierno democrático, articulado obviamente pues con las fuerzas democráticas internas y fuera de Cuba, pues que hemos tenido una gran relación durante nuestros años de exilio. ¿Y por qué no los metes presos en vez de expulsarlos? ¿A dónde los vas a expulsar? ¿Los vas a dar vacaciones para Cuba? No, hay que mandarlos para Cuba porque si los dejamos dentro de Venezuela Yo creo que deberías condenarlos por todos los crímenes que han cometido allí. Mira, que Mira, en Venezuela fíjate que hasta son los- más de 50.000. En No, Venezuela, no todos. Pero Fíjate fíjate que Venezuela los quiere mismos renovar todos los poderes. fíjate que hasta los mismos narcotraficantes venezolanos, en el proyecto de transición que nosotros tenemos, no los vamos a meter preso en Venezuela. Se los vamos a mandar todo el que pida. Si lo Sí, pide pero Estados Unidos, pues Estados Unidos. Hay porque militares cubanos y hay agentes de la seguridad de Estado que yo creo que si tú los mandas para Cuba le estás dando un boleto de libertad. Hay muchos militares cubanos de alto rango incluso que son culpables de los asesinatos que se han cometido contra los Pero jóvenes fíjate que protestaron el año pasado. no lo habíamos visto desde ese punto de vista, tienes razón. Sí, tienes Creo razón, que tienes vamos a razón, tener que hacer un Lionel. replanteamiento con respecto a eso, es verdad. Porque lo que nosotros estamos visualizando es que un gobierno de transición en Venezuela, en este momento en el que nos encontramos, va a ser un gobierno de transición sumamente débil, con mucha precariedad. Entonces, dejar demasiados elementos tóxicos dentro del país atentan contra la estabilidad de un gobierno de transición. Pero tienes razón, Cuba va a estar en similitud de circunstancias y creo que tenemos que replantear ese punto. No, y Colina, hay un punto. Estos individuos se sienten impunes porque legalmente no están. Entonces sí es bueno que tengas la señal de que si tú estás delinquiendo en Venezuela, pues también vas a tener un costo, ¿no? Tienes razón. Otra pregunta. Seguimos. Tatiana Fernández dice, en Cuba la gran mayoría no sabe lo que pasa en Nicaragua. El Narra PLB dice, una rebelión sin armas contra grupos militares o paramilitares está condenada a muerte. Y luego tenemos el Narra PLB que dice, ¿qué lograron tantos muchachos muertos en Venezuela? Mira, yo con relación a los muchachos muertos de Venezuela, yo estuve en esas marchas, todos corrimos peligro, los muchachos dieron su vida por la libertad de Venezuela y lo que han logrado es que hoy toda la comunidad internacional sepa del genocidio que se genera en Venezuela, sepa de lo cobarde que es el régimen asesino que hay en Venezuela, sepa que hay un pueblo dispuesto a liberarse, pero que estos cobardes matan a diestra y siniestra y fusilan a los muchachos de forma televisada y esas muertes no van a caer impunes. Eso es parte de este proceso que se está viviendo hoy en el mundo, donde el mundo entero reconoce y volteó a ver a Venezuela. Lamentablemente, con sangre derramada del pueblo y de nuestra juventud venezolana, es que la humanidad entera entendió que lo de Venezuela no era un juego, de que lo de Venezuela no era una democracia. Mira, esos muchachos que lamentablemente murieron en esas manifestaciones, le hicieron ver, mire, hasta Suiza lo que está ocurriendo en Venezuela. Tanto dinero que gastó la supuesta revolución esta de la miseria que hay en Venezuela para hacer un marketing y decirse que eran democráticos porque ellos hacían elecciones cada 2 minutos. Todo ese dineral que se robaron, que gastaron en marketing político para decir que era una democracia, lo perdieron cuando fusilaron a nuestros jóvenes en la calle. Y esas muertes nunca serán impunes y serán héroes de la libertad de Venezuela. Eso fue lo que se logró con ese grupo que salió a manifestar, que era una minoría, no era la mayoría que estaba manifestando, porque lo que hay que decirle a la persona que escribió es que si la mayoría hubiera salido a manifestar y hubiera salido a respaldar a esos jóvenes estudiantes, Maduro no estuviese allí. Ha servido para que la comunidad internacional se dé cuenta porque ellos tuvieron la valentía de salir solo. En la medida de que salga menos gente, el régimen es más represivo y el régimen hace lo que le da la gana. En la mayoría que sale mayor cantidad de gente, el régimen no puede ser tan represivo y tiene que retroceder. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer los venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera de Venezuela. Yo quiero tocar, bueno, mejor comento un tema y ya entramos por las últimas preguntas. Listo. Hay un elemento que muchas veces está flotando en el tema de cómo salir de estas tiranías. Y hay de alguna forma, alguien lo llama tender un puente de plata a estos tiranos, para que salgan y supuestamente así ahorrarnos un poco de dificultades. Yo honestamente no creo en ese puente de plata. Los otros días, ayer mismo hablaba con Luis Lionel y le decía que cuando tú le tiendes un puente de plata a estos bandidos, se roban la plata y te dejan el puente. Y te vuelven a pedir más plata, ¿no? Y te vuelven a pedir más plata, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo hacen infinitamente hasta que terminas derrocándolos y sacándolos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible con este tipo de tiranos realmente hacer ese pacto de caballero cuando sabemos que son unos delincuentes y unos maleantes? Los comunistas solo entienden el lenguaje del plomo. Y a plomo hay que sacarlos del poder. No hay otra manera de hablar con ellos. Si te negocias, si dialogas, si te entiendes, siempre te traicionan,
te quitan la plata y te dejan el puente, te vuelven a pedir dinero, como dice Luis Leonel, te maman el gallo, se mantienen en el poder, fusilan, creman, matan, hacen lo que le da la gana. La única manera de poderse entender con estos delincuentes es a plomo limpio. A la fuerza. A la fuerza, A la no hay fuerza. otra. ¿Cómo tú ves el tema? A la fuerza, no creo que haya que tener un puente de plata a ninguno de estos delincuentes. Es una mafia de delincuencia que hay que eliminar, que hay que erradicar de la posibilidad de que puedan estar vivos o libres en alguna otra parte del mundo. O sea, decirle a Maduro, tranquilo, vete que vas a vivir en Rusia, eso significa que estén desde Rusia planeando volver a tomar el poder en Venezuela. A esos señores hay que aniquilarlos políticamente. No quiero decir físicamente, porque a Venezuela corresponderá a quien le corresponda, pero sí tienen que estar o presos o muertos. De otra manera, no nos hace falta Nicolás Maduro, ni Jorge Rodríguez, ni Diosdado Cabello, y ustedes tampoco, en Cuba tampoco. O sea, ¿qué van a hacer ustedes con Raúl Castro en libertad en otro país? ¿Para qué sirve eso? ¿Para seguir dañando el pueblo cubano? Precisamente por dejarlo a los dos en libertad, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Fidel Castro intentó dar un golpe de Estado, falló. Con Hugo Chávez, igual. Al Cuauhtémoc Cárdenas. Hugo Chávez también en el año 92 y también lo soltaron. Y mira los dos lo que crearon. No, sin duda. Aunque yo pienso que en el caso de ustedes nos llevan una ventaja, porque los dos elementos malignos esos, que son los responsables de todo lo que ha ocurrido, uno ya se murió y el otro está cerquita, pues no le falta mucho para morirse. Y yo creo que después que el hombre se muera, junto con los otros vegetarios esos que siguen muriendo uno a uno, deben quedar poquito, la cosa pudiese de alguna manera medio emparejar. Sí, pero en el pero caso de Venezuela, tenemos un poco de delincuentes que no es nada más Maduro, sino que hay como 14 o 15 jerarcas, uno más ladrón que otro, que ha robado mayor cantidad de dinero, que lo que dice José Mario es verdad. Si lo deja que se vaya para Suiza, para Inglaterra, para Alemania, para donde sea, van a comenzar a conspirar y tienen la masa económica para tratar de tomar el poder. Suponte que ese es un segundo paso. Primero hay que sacarlo. Y cuando lo saques, ve qué hace, ¿no? Pero primero hay que sacarlo. No, pero tienes el caso, por ejemplo, de Rusia o algunos ex países comunistas, que estos individuos y esas élites se quedan orbitando y al final terminan siempre corrompiendo la democracia. Claro. En el mismo caso de la ex Unión Soviética, bueno, se había muerto esa élite, pero tenías toda una nueva generación de ex agentes KGB que se quedaron en el país con todos sus tentáculos y sus nexos y sabían cómo corromper la democracia, retomar el poder y mira lo que está al frente de la corrupción después de tantos años. No, sin duda, por eso hay que ver cómo. Lo que pasa es que yo, en el tema de Cuba, que no soy un experto, simplemente me voy a las dos momias estas, pues que fue lo que hicieron toda esta cosa, pero no me he puesto a analizar cómo está esa ramificación hacia abajo. Realmente no sé cómo están las Fuerzas Armadas, no sé cómo está ese. Porque fíjate, para que se hayan ido con Díaz-Canel, ¿por qué no pusieron a otro? ¿Por qué no se buscaron a otro? De su propio. De hecho, quien está mandando ahora mismo no es para nada Díaz-Canel, no, todo sin el mundo duda, lo sabe, Raúl Castro y su hijo principalmente. Claro. Pero hay un tema ¿por qué no colocaron al hijo de Raúl Castro? No, porque ellos, sobre todo yo creo que por la ley Helms-Burton, ellos quieren de una forma u otra lograr que se le levante el embargo norteamericano. Y date cuenta que la agenda que tenían con Obama y que después vendría, según ellos, Hillary Clinton, implicaba que si se quedaba un Castro como presidente del país, bueno, pues esta ley no se podía levantar y había una serie de cláusulas también de la ley que les dificultaba. Al remover y decir que ya hay una persona que no tiene el apellido Castro, pues ellos tratan de ir abriendo el tema. Yo le pido Castro, pero igualito lo entronizó, pues le puso la espada aquí. Pero realmente usted es el príncipe, pues usted es el rey ahora. El poder, José Amalio, en Cuba, si tengo que hacerte un esquema, te diría que está la élite militar, después el Partido Comunista y después muy abajo el Poder Popular o la Asamblea del Poder Popular. Entonces Díaz-Canel realmente no tiene absolutamente ningún poder, es un muñecón, pero sí le sirve para decir qué bueno que el presidente de los consejos de Estado y de ministros ya no tiene el apellido Castro. Claro. Pero la importancia de esto yo creo que tendríamos que hablar es que cuán importante es tener o no el apellido Castro, Pérez o Rodríguez, da igual, si de todas maneras tú estás saliendo al mundo y el mundo, las instituciones, no el mundo, porque desgraciadamente los pueblos no son los que mandan. La democracia también tiene esa fisura. En la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en los países mandan los que han sido elegidos democráticamente para esto y ellos toman las decisiones. Y mucha gente, muchas de estas personas que representan supuestamente al mundo, pues han tomado la decisión de legitimar a esta persona
que no ha sido elegido democráticamente en Cuba, que es Díaz-Canel. Por lo tanto, ellos están legitimando el castismo. No Esa importa es la si quieren o no el sinvergüenzura apellido. internacional de la que hablábamos hace rato, de esta locura de decir ¿Qué que importa podía ser un Cuba gasto? mediador en el tema de Venezuela, cuando Cuba, lamentablemente, y no me refiero a los cubanos, al pueblo cubano, sino al régimen cubano, ha sido los que han destruido a Venezuela poniendo estos monigotes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el poder, que lo que han hecho es saquear el país, y viendo hoy un país que muere de hambre, porque los venezolanos mueren de hambre, Sí. viendo cómo le golpean a los médicos para que no se muestre la realidad de los hospitales venezolanos, cómo la gente no puede comer, la gente está famélica hoy en día en Venezuela y muere de amengo en los hospitales. Viendo eso, vemos la sinvergüenzura de que Nicolás Maduro compra al exterior 440 millones de dólares en petróleo en vez de comprar 440 millones de dólares en comida y en medicina para el pueblo Bueno, yo le hago venezolano. una pregunta a ustedes. ¿Cómo ven ustedes entonces la salida en Cuba? ¿Cómo la ven? La salida en Cuba tiene que pasar precisamente por lo mismo que tú estabas diciendo. A mí me parece, de hecho, ahora mismo hace unas semanas atrás se firmó un documento entre un amplio grupo de opositores dentro de la isla. Ahora ese mismo documento lo está firmando un grupo amplio de exiliados. Yo creo que tiene que pasar por esa combinación de la presión exterior y la presión interna. La presión exterior que no puede seguir, como se dice en Cuba, con paños tibios. Tiene que venir directamente a las sanciones al régimen, tiene que ir con sanciones con nombre y apellido, y todas estas instituciones internacionales tienen que dejar este jueguito. Cuando tú dices que los europeos van a firmar convenios comerciales o pactos, ¿con quién lo va a firmar? Con los militares. Y esos individuos son los dueños del país. Y mientras eso siga ocurriendo, el mensaje para el pueblo cubano no es de movilización, es un mensaje de desmoralización. No, yo te hago la pregunta precisamente por eso, porque por ejemplo en el caso de Venezuela, cuando la gente me pregunta, pero ¿cómo tú ves la salida? Bueno, si los militares no van a hacer nada, bueno, muy sencillo, pues en ese 80, ¿qué son los militares? Los militares es el pueblo con un uniforme y un armamento. Los grupos que han salido, tanto paramilitares de un lado como de otro, que es el mismo pueblo organizado. En Venezuela, la única forma de que exista un gobierno de transición que se mantenga es que existe una estructura que pueda neutralizar a estos militares corruptos. Y yo me imagino que en Cuba pasará exactamente lo mismo, porque al final del día, las Fuerzas Armadas de un país son para garantizar la estabilidad del gobierno. No, precisamente. Y es por eso que cuando se corrompen, pasa lo que pasó en Cuba y pasó en Venezuela. Y por eso es que la gente no entiende cuando uno habla de liberación, que es la fuerza extranjera, agrupando, ayudando a la fuerza interna que una vez que el régimen caiga, se vuelve una estructura para mantener el poder con las armas. Casi se acaba el tiempo, Vicky, las últimas preguntas. Quiero aprovechar, sí, las últimas preguntas, pero quiero aprovechar e invitar a los venezolanos en Miami a este domingo, el día del fraude del régimen de Nicolás Maduro, que vayamos, agarremos esas 2 horas, y José Antonio va a estar allí, 2 horas de nuestro día aquí en Miami, para que vayamos al 1101 en Brickell Avenue, que es enfrente del Consulado de Venezuela, enfrente de esa podredumbre que se maneja allí, que es el Consulado de Venezuela, donde no le sacan pasaporte a la gente, donde lo reabrieron para hacer nuevamente fraude electoral, a que los venezolanos vayamos este domingo, de 2 a 4 de la tarde. Son 2 horas nada más del día domingo, el día del gran fraude, del asalto al poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Los venezolanos que estamos hoy aquí en la ciudad de Miami o en el sur de la Florida, nos dirijamos de 2 a 4 de la tarde a Brickell Avenue, en el 1101, donde es el Consulado de Venezuela, para protestar contra el fraude que se está realizando ese día en nuestra patria. Y el mismo 20 de mayo también hay una marcha a las 11 de la mañana en memorial a los mártires de Bahía de Cochino. El 20 de mayo es el día que se fundó la República Cubana. No es nada casual, evidentemente, que las elecciones en Venezuela son el 20 de supuestas mayo. elecciones sean ese día. Y también, bueno, ese día los invitamos a la marcha que se va a dar a las 11 de la mañana en el memorial a los mártires de Bahía de Cochino. Eso está en la calle 8, si Sí, quieren. o sea, si se En la pone calle- memorial de los mártires de en Bahía la de calle Cochino, se 8 encuentra muy y fácil. la 13 Avenida. Exactamente. Muy cerca de Brickell. Es lo que Exactamente. quería Bueno, pueden decir. hacer la marcha ahí, después se Exactamente, van, ahí, después se nos vamos cuelan allá. ahí. Así al es, Consulado vamos a ir para las Venezuela. dos, yo voy a ir para la de Cuba y después nosotros vamos, después vamos a la a de la de Venezuela. Siguiendo Ok. todo lo que hemos dicho, debería irse a las 2. Sin Ok. duda alguna. Ok, Estoy bueno, completamente de acuerdo. Fíjense, hay muchos saludos y opiniones. Sin embargo, hay una pregunta que de hecho Juan Carlos Marrero Becker pone, la pregunta del millón. Estados Unidos aparentemente está en contra con estas dictaduras, sin embargo, la tienen en sus narices por décadas. ¿Sería decisivo un mayor protagonismo de su parte? Yo creo que sí. Es importante. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo la administración actual está dando un giro favorable
que creo que puede promocionar y empujar el cambio de los regímenes estos en nuestros países. No es lo mismo la posición que tuvo el gobierno de Obama a la posición que en año y medio ha tenido el gobierno de Donald Trump. Para mí es importantísimo los nombramientos que se han hecho, o sea, que hayamos salido de Shannon, para mí es importantísimo como venezolano y creo que para los cubanos es lo mismo, que hoy esté también allí en esa posición de lo que ocurre en Venezuela el señor Mike Pompeo. Creo que es importante para los venezolanos, pero por supuesto, en definitiva, Juan Carlos, que es el que hace la pregunta, necesitamos la ayuda de la potencia más grande del mundo, que es los Estados Unidos, este país de libertad. Particularmente pienso que los Estados Unidos tienen una buena postura en estos momentos, pero los pueblos han quedado en deuda, porque no se puede meter un país extranjero en una situación política interna de un país si no tiene una estructura o si no tienen unos jugadores en quien pueda recaer la responsabilidad cuando salga el régimen. Y eso es lo que no queremos entender. Yo estoy hablando con mucha propiedad y digo que los Estados Unidos no se terminaron de meter en Venezuela porque al final del día, ¿a quién le entrega el poder? ¿Y con qué lo sostiene? Porque sí, podemos tener un hombre como María Corina Machado, pero María Corina Machado sin una estructura de poder dura 48 horas allí. Entonces yo creo que ahorita la comunidad internacional, a pesar de las estupideces de la Mogherini y algunos otros más, está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer, lo que resta somos nosotros, de organizarnos, de estructurarnos y presentar esa estructura de apalancamiento para que puedan actuar las dos de manera conjunta y de esta manera salir del régimen y garantizar un gobierno de transición. No, yo creo que sería muy oportuno que los Estados Unidos sí se involucraran, porque también hay algo que hay que analizar. Si tú eres una potencia mundial, si tú eres el paladín de los derechos humanos en el mundo y estás mirando que están asesinando a un pueblo o a dos, yo creo que no puedes tampoco quedarte con las manos cruzadas y decir cuando los venezolanos se organicen mejor o los cubanos se organicen mejor, voy a hacer las cosas. Tienes toda la razón de que los pueblos tienen que salir y tiene que ser el impulso primero, pero realmente yo creo que hay una especie de compromiso moral con el mundo y con los derechos humanos de las potencias más importantes del mundo de impedir que se sigan cometiendo los abusos que se cometen en los dos países. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que ya para ir cerrando, pueden venir mucho más abusos cuando se meten y no tienen ninguna infraestructura en el que apalancarse. Bueno, ¿algún mensaje para ir cerrando? Bueno, ya sabemos lo que va a pasar el domingo en Venezuela, que los que nos están viendo en Venezuela no vayan a votar. No voten porque sencillamente no es una democracia. No voten porque sencillamente no hay una elección. Y es por eso que los invitamos a no votar, a quedarse en su casa, a todos los que están en Venezuela y a los que estamos en este momento en el exterior, precisamente por la desgracia que está ocurriendo en nuestro país. Eso sí debemos estar en la calle y por eso lo volvemos a invitar a que este domingo, 20 de mayo, si quieren se dan una pasadita por la calle 8 y la calle 13 para que acompañemos a nuestros hermanos cubanos y luego de 2 a 4 de la tarde frente al nido de ratas que es el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Miami. Bueno, tenemos que mantener nuestra protesta tanto dentro como fuera de nuestros países y articularnos como sociedades para poder garantizar, obtener una democracia y salir de estos regímenes que tanta desgracia nos han causado. Invitado permanente en este programa. Muchas gracias. Tu análisis son muy importantes y yo creo que tanto los cubanos como los venezolanos te lo vamos a agradecer mucho. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias por haber visto este nuevo programa de Libertad y Punto. Queremos hacer muchos más tan movidos como este y analizando esta problemática y sobre todo con la participación de ustedes. Las preguntas y los comentarios son fundamentales, eso nos nutre, nos da respuestas conjuntas y recuerden, nos vemos el domingo, primero en la marcha a las 11 para celebrar la fundación de la República de Cuba y después para protestar en contra del régimen de Maduro y sus secuaces y el castrismo allá en el consulado. Nos vemos en el próximo programa de Libertad y Punto y muchas gracias por la atención. Y las gracias también a Vicky por su amabilidad de las preguntas. Yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo.